Bueno, buenas tardes a todos. Este video tiene que ver con la actividad enviada del lugar del hombre en la naturaleza y más que nada quería comentarles cuál es el sentido y el significado de esta imagen que les envié en el grupo, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar pensando que esta materia se llama biología, por lo cual todos sabemos que la biología es una ciencia, ¿sí? Cuyo objeto de estudio, como vemos acá, son los seres vivos. Bio significa vida, logía, estudio. Como seres vivos, tenemos determinadas características que nos diferencian de los no vivos. Por ejemplo, intercambiar materia y energía con el ambiente, ¿sí? Responder a estímulos, recordarán esta función de tercero estudiada en función del sistema nervioso, ¿sí? De los estímulos. Están estos seres vivos formados por células, se reproducen, estos seres vivos se nutren y cumplen con un ciclo vital. Como todos sabemos, en biología de segundo trabajamos con las teorías del origen de la vida y vimos científicamente comprobado que este origen de la vida habría sido según lo plantea el científico Oparin y según también comprueba la experiencia de Miller y Urey, que recordarán o pueden buscar también, ¿sí? Hace aproximadamente 3.800 millones de años, considerando que este planeta tiene ciertas características que le es posible o que permite primero el origen de estos seres vivos y luego la evolución consiguiente, ¿verdad? Entonces, el lugar del hombre en la naturaleza como primera medida vemos que es un ser vivo, ¿bien? Por eso la biología va a estudiarlo. Además de ser un ser vivo, como hay tanta variedad de seres vivos en este planeta después de tanto tiempo de evolución, también este ser es perteneciente al reino animal. Como recordarán también, estos reinos los vieron en primero y teníamos el reino Monera, que incluía las bacterias, Protista, las algas, Fungi, que incluye a todos los hongos del planeta, Plantae, que pertenecen todas las plantas, ¿sí? Conocida también como flora del planeta, y Animalia, que pertenecen todos los animales. Estos seres vivos de este reino animal, entonces, tienen ciertas características que, como vemos acá, las podemos delimitar. Entre ellas, sus células, ¿sí? Células eucariotas, animales, tenían una característica. ¿Qué nutrición tenían? Básicamente eran heterótrofos, es decir, nos alimentamos de otros, ya sean carnívoros, herbívoros o omnívoros. En nuestro caso particular, como vemos acá en la foto, vemos precisamente un ser omnívoro, cuya alimentación no solo incluye carne, sino también plantas, vegetales, ¿bien? Y la reproducción en el reino animal, en nuestro caso particular, es de tipo sexual. Por eso vemos el género masculino y el género femenino. Recordemos que también lo vimos en cuarto. Género masculino produciendo espermatozoides, género femenino produciendo óvulos, que al unirse estas dos gametas van a dar origen al nuevo individuo, de desarrollo vivíparo además, porque no ponemos huevos. En nuestra especie, el desarrollo ocurre dentro del útero materno, ¿sí? Y alimentamos a nuestras crías con leche materna, que ya lo vamos a estar diciendo cuando veamos esta característica, ¿bien? Entonces, somos seres vivos del reino animal. Y dentro del reino animal, como existen dos grandes grupos, vertebrados e invertebrados, pertenecemos a los vertebrados por estas características. Poseemos órganos sensoriales, como por ejemplo la visión. Fíjense que la mayoría de los órganos sensoriales están ubicados todos en la cabeza, cerca del procesador, que en este caso es el sistema nervioso, el cerebro, ¿sí? El principal procesador. También tenemos un cerebro evolucionado, con una columna vertebral flexible, y adaptada obviamente a nuestra locomoción, después veremos cuál es, ¿sí? Y el esqueleto que está por dentro de nuestro sistema. No solamente pertenecemos al grupo de los vertebrados, también pertenecemos dentro de los vertebrados, como son los peces, los anfibios, las aves, los reptiles, a un quinto grupo mucho más evolucionado que surgió hace aproximadamente 200 millones de años, que es el grupo de los mamíferos. Estas características que vemos acá en lápiz son las que determinan en general a este grupo. Elevado desarrollo de la corteza cerebral, presencia de pelo, ¿sí? Somos homeotérmicos, es decir, podemos mantener la temperatura de nuestro cuerpo constante, algo que no pasa con los reptiles, por ejemplo, que ellos necesitan exponerse al sol para poder mantener una temperatura. Amamantamos a nuestras crías con leche materna a través de las mamas, ¿sí? Estas características, entonces, nos diferencian en este grupo de vertebrados mamíferos. Pero dentro del grupo de los mamíferos, como ven las flechas, como van siguiendo, no solamente existen los primates, también hay otros órdenes. En el caso de los primates, como somos nosotros, vamos a ver que tenemos características muy determinantes. Entre esas,
Por ejemplo, el pulgar oponible. ¿Qué significa? Esta posibilidad, esta pinza evolutiva que vemos acá, el pulgar, que es este dedo, completamente oponible a los otros 4, lo cual nos permitió, entre otras cosas, como ven acá, tomar objetos, poder construir herramientas y esto obviamente llevarnos a una evolución mucho más compleja, ¿sí? Las uñas de nuestros dedos, como ven acá, son planas, ¿sí? Y la visión, fíjense cómo está la visión en estéreo, ¿sí? Estereoscópica se llama porque se produce a través del ingreso de la información visual mediante 2 ojos que combinan la información en el sistema nervioso y procesa el resultado. Arborícolas en un principio, en un comienzo de la evolución, como vimos en el documental, y vegetarianos. Recordarán que Lucy, en el momento en que el documental lo plantea, si lo vieron, estaba arriba de un árbol. Hace 20 millones de años, en el valle del Rif, en África, ocurre un suceso que permite empezar a pensar quizás en el origen de estos homínidos. Recordarán, 4 millones de años a 7 millones de años. Este grupo, con un mayor desarrollo de la visión, un cerebro cada vez más complejo y ponerse en 2 patas, recordarán en el documental también lo veíamos, cómo tenían que ponerse en 2 patas para poder ver más allá. Si bien dolía la espalda y dolía la columna y demás, esto permitía, entre otras cosas, poder ver más allá. Y esta visión, combinada con estos pulgares oponibles y obviamente la bipedestación, permitió, entre otras cosas, poder establecer una evolución, una hominización, hasta llegar al Homo sapiens sapiens actual. Es muy joven nuestra especie, tiene 50.000 años nada más. Y entre otras cosas, lo que nos permitió diferenciarnos del resto, porque actualmente somos la única especie de homínidos sobreviviente en el planeta, ¿sí? Recuerden a Neandertal, recuerden a Habilis, a Erectus, ¿sí? Australopithecus y demás. Todo ese proceso de hominización y evolución surgió obviamente y nos favoreció como especie Homo sapiens sapiens, hombre doblemente sabio, precisamente por la tecnología, por esta capacidad y este lenguaje articulado, un pensamiento simbólico, la división del trabajo, recordarán que en el documental también lo establece, la colonización de tierras y por ahí la posibilidad cada vez mucho más compleja, si quieren ustedes, de ir viendo qué tipos de suelos eran acordes para poder sembrar, qué tipos de animales podíamos domesticar. Todo esto en un proceso que permitió obviamente empezar a trabajar o empezar a comprender el origen de las sociedades. ¿Bien? Entonces, si bien nuestra especie es muy joven, quiero que no olviden el recorrido que hicimos, ¿sí? Por todas estas características, no nos pone en el centro de la evolución, pero sí nos pone en un lugar bastante, si se quiere, entendible cuando hacemos este recorrido. Como ciencia específica del Homo sapiens sapiens actual nos estudia la antropología, ¿sí? Es la ciencia que se encarga de estudiar al hombre. Y el hombre ya, no solamente desde el punto de vista biológico, también desde el punto de vista social, político, económico, por lo cual entonces hacemos un estudio mucho más integral y complejo cuando miramos un poco más allá de la biología, ¿sí? Recordemos entonces, como ciencia, para que lo puedan ustedes explicar con sus palabras también, que es lo que me interesa, somos seres vivos, por estas características, surgen estos primeros seres vivos hace 3.800 millones de años, luego ocurre un proceso de evolución, como lo plantea Charles Darwin en su teoría, pertenecientes a un reino muy particular con determinadas características, que es el reino animal, ¿sí? Y obviamente dentro del reino animal a un grupo muy específico de vertebrados, por estas características que decíamos, dentro de los vertebrados a el orden de los mamíferos, ¿sí? Recordemos que mamíferos puede ser un canguro también, ¿sí? Entonces a nosotros, a los Homo sapiens sapiens, nos diferencia el hecho de ser principalmente mamíferos vivíparos, de sangre caliente, ¿sí? Con la posibilidad de mantener la temperatura y amamantar a nuestras crías. Fíjense que el pelo que la mayoría de los mamíferos presentan, de hecho lo da como característica, nosotros lo conservamos en lugares donde hay que proteger a los órganos, principalmente la cabeza, donde está nuestro sistema procesador de información y estímulos. Dentro de los mamíferos pertenecemos a este grupo, al grupo de los primates, por estas características, ¿sí? Y dentro de los primates, fíjense que también debe haber varios grupos, por lo cual yo solamente acoto al grupo de los homínidos, y dentro de los homínidos, dentro de la evolución y hominización compleja que vimos en el documental,
a la última especie sobre el planeta, que habita este planeta, Homo sapiens sapiens, que surge nada más y nada menos que hace 50.000 años y que va a permitir comprender y estudiar todo esto que sucedió en nuestra Tierra, en nuestro planeta, con las características propias de la Tierra. Así que bueno, espero que les sirva. Lo que yo quisiera que ustedes pudieran hacer es explicarlo con sus palabras, de manera escrita, y que me lo puedan enviar. Un gran abrazo.